Génesis capítulo 40. Estamos ya entrando de lleno en esa parte del Génesis en el cual el plan de Dios para el pueblo de Israel empieza a desenvolverse. Y el personaje principal que estamos viendo desde la semana pasada es José. Si ustedes se acuerdan, José es aquel joven que su padre Jacob le hizo, o Israel le hizo, una túnica de muchos colores, que era un joven que estaba teniendo sueños, que estaban profetizando lo que él iba a hacer con el tiempo y cómo sus hermanos y sus padres un día se iban a postrar delante de él, le iban a hacer caravanas por la posición que iba a tener, y sus hermanos, llenos de celos, lo querían matar, pero finalmente terminaron aconsejados por uno de los hermanos vendiéndolo a una caravana madianita o ismaelita, según el pasaje que está leyendo, y explicamos eso cuando pasamos por ese pasaje. Y ahora ha llegado a Egipto. En Egipto es vendido al capitán de la guardia, y ahí la esposa del capitán de la guardia, Potifar, se siente atraída hacia él porque es un joven de muy buen parecer, y le exige de hecho que vaya y se acueste con ella. Él, sabiendo que eso sería un pecado en contra de Dios, huye y deja su vestido. Pero cuando viene Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, la esposa lo acusa y lo meten en la cárcel. Hemos estado viendo cómo José, mientras estaba como esclavo en la casa de Potifar, fue el mejor de todos los esclavos. Tanto así, también se portó y tan buen mayordomo era que Potifar le dejó todo en su mano, que no había nada por lo que Potifar se preocupara excepto por lo que iba a comer, y José se encargaba de administrar todo lo demás. Porque aun cuando estaba de esclavo, buscaba siempre ser lo mejor que podía, ¿verdad? Y vimos también cómo después de que fue puesto en la cárcel, falsamente acusado de violación, siguió todavía él siendo la mejor persona posible en cualquier circunstancia que se encontraba. Y pudimos ver que el Señor estaba con él, Dios estaba con él, Dios le acompañaba, la mano de Dios estaba sobre él, y era Dios el que ponía en su corazón ser como era, y él quería en su vida glorificar a Dios. Yo creo que este es un gran ejemplo para nosotros como cristianos, de que no importa en qué circunstancias nos encontremos, no importa en dónde estemos, siempre debemos buscar glorificar a Dios con nuestras vidas. Y porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, porque vivimos en un mundo pecaminoso, porque vivimos en un mundo que va contrario a todo lo que nosotros creemos y vemos en las escrituras que se nos enseña, necesitamos el poder de Dios para hacerlo. Porque sin el poder de Dios podemos intentarlo todo lo que queramos, podemos tratar de ser los santos más santos de todos los santos, y no vamos a poder lograrlo porque se necesita del poder de Dios para hacerlo. La gracia de Dios se nos ha mostrado, el favor de Dios se nos ha dado ya, de manera que ya somos salvos, pero ahora para poder vivir como tal necesitamos más de esa gracia, y en el único lugar en donde la vamos a encontrar es en Dios mismo, porque Él es el que tiene una gracia infinita, tiene una gracia que nunca se acaba, tiene una gracia que alcanza para toda la eternidad. Y qué bueno, porque yo soy muy pecador y necesito mucha gracia. Y cada vez que necesito gracia y cada vez que necesito el oportuno socorro de mi Señor, puedo ir confiadamente al trono de la gracia y recibir esa gracia y ser levantado por Él y ser limpiado por Él. Y luego me dice, como aquella mujer sorprendida en adulterio, ahora ve y no peques más. Y conforme voy recibiendo más de esa gracia, mi vida está siendo transformada día con día. Cada día voy de triunfo en triunfo. Cada día estoy siendo hecho más como Cristo. Cada día estoy entendiendo más su palabra. Cada día está llegando a un mayor entendimiento de lo que es la gracia, compasión y amor de Dios. Y eso pone en mi corazón el deseo de servirle más. Eso pone en mi corazón el deseo de adorarle más. Y eso pone el anhelo en mi corazón de, en cuanto pueda, poder verlo frente a frente. Porque quiero llegar a su presencia y aferrarme a sus pies y besarlos y decirle cuánto le amo y reconocerlo como aquel que salvó mi alma eterna de una condenación eterna en el infierno y me ha llevado a la gloria por lo que su Hijo hizo. ¿Cuántos tienen esa esperanza ahorita? ¿Cuántos quisieran que sucediera ahorita mismo? ¡Ya! ¡Qué bárbaro! No vi casi ninguna mano. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Eso debe de decirles algo. Eso debe de llamar atención a su corazón. Eso debe decir, ¿por qué? ¿Por qué no quiero que eso suceda? Porque quizás sea que piensan que hay todavía alguna obra por hacer.
Porque quizás piensan que si Dios los calificaría a ustedes ahorita de acuerdo a cómo han vivido esta última semana, iban a recibir tacha y no una carita sonriente. ¿Saben qué? No se tienen que preocupar por eso. Porque si en realidad ustedes han llegado a los pies de Cristo y han recibido la gracia de Cristo, no hay nada que los pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y sí, debemos arrepentirnos cuando pecamos contra Él, pero debemos estar confiados que cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado y le pedimos perdón, Él no nos niega el perdón. Y lo tenemos cuantas veces vayamos, y esa es la seguridad que podemos tener. Pero únicamente la podemos tener cuando estamos viviendo una relación íntima con Él, cercana con Él, cuando estamos viviendo una relación en la cual a través de su palabra estamos constantemente recibiendo la mente de Cristo, el corazón de Cristo, y Él nos está afirmando día con día de que Él está a nuestro lado. ¿Sí? José era un hombre muy bienaventurado. De nuevo, no importa dónde lo ponía, no importa qué estuviera sucediendo, él de todas maneras siempre buscaba a glorificar a Dios y siempre buscaba estar bien con Dios. Pero él tenía algo que todos nosotros debemos buscar, y eso es el deleitarnos en las cosas de Dios. Deleitarnos en las cosas de Dios. Que las cosas de Dios sean un deleite para nosotros, que sean una delicia, que sea algo que anticipamos comernos. Hoy llegué a la oficina y había unos dulces argentinos que decían, no me acuerdo cómo se llamaban, pero decían rellenos de dulce de leche. Y en cuanto miré dulce de leche dije, de aquí soy. Y agarré uno y lo guardé en el cajón de mi escritorio, y todo el día estaba esperando la hora en la que llegue, para que llegue la hora en la que me voy a sentar en mi escritorio después de que todos ustedes se vayan, después de que yo esté ahí solito, para abrir ese dulce y comérmelo y deleitarme en él. Ese es el mismo deleite que debemos tener en las cosas de Dios. Ese es el mismo deleite con el que debemos de ver las cosas de Dios. Y no verlas como algo tedioso, no verlas como un deber religioso, sino que saber que a través de esas cosas de Dios nosotros somos fortalecidos y transformados y cambiados y hechos más a la imagen del Señor Jesucristo. En el Salmo 1, comenzando con el versículo 1, dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, y en todo lo que hace prospera. ¿Saben qué? Fíjense nada más una cosa, José no tenía la ley de Dios todavía. José no tenía la ley de Dios todavía, pero la palabra de Dios nos dice que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Sí, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Por eso sabemos y tenemos una idea de lo que es bueno y de lo que es malo, porque aún antes de conocer su ley ya estaba escrita en nuestro corazón. Y con esa ley, con ese conocimiento de esa ley que tenía escrita en su corazón, él se deleitaba en ella. ¿Y cómo sé que se deleitaba en ella? Porque cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, no dijo: ¿cómo voy a pecar en contra de tu esposo? ¿Cómo voy a pecar en contra de ti? ¿Cómo voy a pecar en contra de mi propio cuerpo? No dijo: ¿cómo voy a pecar contra Dios? Él sabía que lo que ella le estaba pidiendo que hiciera era algo que iba en contra de Dios. Y saben que hay veces que como cristianos inclusive a veces nos pasamos haciendo preguntas como: ¿y es malo esto? ¿Y es malo aquello? ¿Y un cristiano debe hacer esto? ¿Y un cristiano debería hacer aquello? ¿Y saben por qué preguntamos? Porque hay esa duda en nuestro corazón, porque la ley de Dios está escondida en nuestro corazón, está escrita ahí. Y cuando hay esas preguntas, debemos ir a la palabra de Dios y buscar por el poder del Espíritu Santo la claridad que necesitamos para que cuando nos movamos hacia enfrente y sigamos viviendo nuestra vida, sepamos que estamos haciendo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo creo que José tenía ese corazón, yo creo que José tenía ese sentido, ese sentir, tenía esa sensibilidad a las cosas de Dios. Es que hoy ahí en el capítulo 40, comenzando en el versículo 1, leemos: después de esto sucedió
Después de esto está hablando de después de que lo pusieron en la cárcel, después de que lo acusaron falsamente. Sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y éste se enojó contra sus oficiales, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión, en la cárcel, noten, donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. Entonces, aquí están estos dos hombres, son oficiales en la corte de Faraón, cometen algún delito, ¿sí? Y van y terminan en la misma cárcel en la que se encuentra José, en la que se encuentra puesto por su amo, Potifar, en la cual se encuentra de alguna manera cerca de la casa de su amo. Ahora, un par de observaciones aquí. Los reyes de la antigüedad, como muchos de los reyes y presidentes modernos, me imagino yo, tenían sus siervos personales para todo lo que necesitaban. Para todo lo que necesitaban. De hecho, cuando Israel pidió rey, una de las cosas que Dios les dijo a los hijos de Israel era exactamente todo lo que los reyes iban a pedir de ellos. Y les dijo que les iban a llevar a sus hijas para que les sirvieran en la cocina, y a sus hijos para que les sirvieran en el ejército y en los campos, y les iba a pedir tributo. Y ellos dijeron: no le hace, queremos rey, ¿verdad? Entonces, esto era lo que este rey estaba haciendo. Ahora, uno de los siervos que ellos tenían, era alguien que estaba encargado de probar todo lo que el rey iba a comer o beber para comprobar que no estuviera envenenado. Tenemos que recordar, los reyes eran quitados y puestos y los mataban, y todo el mundo andaba queriendo quitarles el puesto todo el tiempo. Yo por eso nunca quiero ser rey. Ahora, yo prefiero quedarme así como siervo siempre, porque al rey siempre hay alguien que lo quiere tumbar del pedestal, siempre hay alguien que le quiere quitar el trono. Si no tengo trono, no tengo nada que me quiten, así es que mejor me quedo como siervo. Yo no sé usted, pero le daban a esta persona a probar el vino, el pan o lo que sea, para que lo probara, para que no fueran a envenenar al rey. Ahora, no se nos dice qué fue lo que el copero y el panadero del rey habrían hecho que mereció que los echaran en la cárcel. Pero pudiera muy bien haber sido que este probador, ¿verdad?, recibió la copa del copero y la tomó, y recibió un virote recién horneado del panadero y lo mordió, y después de habérselo pasaron unos minutos y cayó muerto. Y el rey entonces hubiera tenido que sospechar de tanto el uno como el otro y echarlos a la cárcel. Ahora, algo sucede, si es alguna clase de investigación, porque más adelante vamos a ver que el copero es devuelto a su puesto y el panadero es sentenciado a muerte. Entonces esto hizo que el rey sospechara de ellos y los echara en la cárcel, ¿sí? Pero fuera lo que fuera por lo que estos hombres fueron echados en la cárcel, nunca debemos de perder de vista algo muy, muy importante: que la verdadera razón por la que fueron a la cárcel estos dos hombres fue porque ellos, dentro del plan de Dios, tenían que conocer a José, porque Dios los iba a usar a ellos como vehículo para ayudar a José. Entonces podemos decir, cometieron un crimen, quisieron envenenar al rey, etcétera, etcétera, pero la verdad de las cosas es que fue la voluntad de Dios que estos hombres pasaran por lo que tuvieron que pasar, porque estos hombres tenían que conocer a José. El plan de Dios entonces estaba desenvolviendo, y yo creo que todo lo que estaba sucediendo con él y en la vida de José era porque Dios estaba tratando de proteger a José. Ahora, nosotros quizás no entendamos cómo es posible que poner a alguien en la cárcel es para protegerlo, pero yo creo que puede ser posible que Dios ponga a alguien en la cárcel para protegerlo de que se haga más daño, de que cause más daños en su propia vida y en la vida de otros. Que yo creo que Dios pudiera tener un plan mucho mayor que el que esa persona puede ver con sus ojos en esos momentos, y Dios lo está poniendo en un lugar seguro, aunque no tan agradable, para cuidarlo. Imagínense si José se hubiera quedado con sus hermanos, si no lo hubieran vendido y se lo hubieran llevado de nuevo a casa. Tarde o temprano iba a tener otros sueños, iban a volver a enojar, y ¿qué iban a querer hacer? Matarlo de nuevo. Entonces Dios usó la oportunidad de esa caravana que iba pasando y puso en el corazón de Judá que lo vendieran,
¿sí? Y lo vendieron y llegó a Egipto, en donde fue el mejor esclavo que Potifar tenía, y luego lo acusaron falsamente de violación y lo metieron a la cárcel, en donde fue el mejor prisionero que Potifar tenía, y ahora llegan a él, el panadero y el copero del rey de Egipto, y va a tener la oportunidad de interactuar con ellos. Yo no sé si ustedes no pueden ver la mano de Dios en todo ello, pero yo sí la veo claramente, y creo que las escrituras se nos han dado de la forma en la que están para que podamos ver eso. Ellos no lo podían ver, nosotros lo podemos ver, y eso debe alentarnos a nosotros cuando están pasando cosas similares en nuestra vida, y debemos decir: quizás el Señor está haciendo conmigo lo mismo que estaba haciendo con José. Y esto que está sucediendo es para mi protección, no para que sufra nada más por sufrir, sino que Él tiene algo planeado, algo pensado que va a ser mucho más glorioso que cualquier cosa que yo me pueda imaginar. Y por eso estoy en donde estoy. Miren el versículo 4 de Génesis 40. Dice: el capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos, y él les servía, y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Noten por favor que el capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos. En otras palabras, tú, José, tú eres el mejor prisionero que tengo, tú eres el mejor siervo que tengo, tú vas a estar encargado de estos dos oficiales. Si tú siendo el mejor que tengo, con el que más confianza tengo, el que tiene mayores dones, el que puede fungir más en esta situación, a ti te los voy a entregar a ti, tú te vas a encargar de ellos. Sí, y luego noten que él les servía. ¿Sí? O sea que aunque José tenía una posición de mucha autoridad en la cárcel, él no la usa para hacer que otros le sirvan a él. Él utilizó su elevada posición para servir a los demás. Siendo él el jefe de los prisioneros, él hubiera podido exigir que los demás prisioneros se encargaran de estos dos hombres, ¿no es cierto? Potifar viene: José, pongo a estos dos hombres en tus manos. Y José, siendo el mayor, el más poderoso de todos: hey, ustedes dos, vengan para acá. A estos dos hombres, ustedes les tienen que servir todo lo que pidan. Ustedes se tienen que encargar de ellos. Y ay de ustedes que ellos vengan a quejarse conmigo. Tenían la autoridad para hacerlo. Tenían sin duda el respaldo de su amo para hacerlo. Pero noten, él les servía. Él se encargaba de sus necesidades. Él era el que andaba, no me puedo imaginar él llevándoles agua para lavarse en las mañanas, llevándoles el pan, por feo que estuviera, para que comieran, cuidando de todas sus necesidades. Qué diferente, ¿verdad? La manera en la que Dios hace que la gente se mueva, en la que Dios afecta el corazón de alguien, a la forma en la que estamos acostumbrados nosotros a vivir en el mundo y hacer las cosas en el mundo. Yo quiero tener autoridad para poder mandar a todos los demás, y que nadie se me acelere y me replique y me diga que no, porque agárrense, ¿sí? Yo quiero ser el patrón. No solamente porque voy a ganar más dinero, al menos eso es lo que creemos, ¿verdad? Sino porque voy a tener la autoridad para mover a todo mundo. ¡Ándele! ¿Verdad? Y si no, te va a ir mal. Qué contrario a lo que las Escrituras nos dicen, qué contrario a lo que Jesucristo, nuestro Señor, aquel que llamamos Señor, hizo mientras estuvo aquí en la tierra. ¿No es cierto? De hecho, Él ¿qué les dijo a sus discípulos? Que el que quiera ser el mayor se tenía que hacer ¿qué? El siervo de todos. Y se puso él mismo como ejemplo diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para hacer el rescate, para pagar por el rescate de muchos. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de José, muchas veces los comentaristas y los teólogos lo miran como una imagen de Jesucristo. Y como les dije al principio de estos capítulos que estamos viendo de José, no quiere decir que toda su vida era perfectamente igual a la de Jesucristo, pero hay ciertos aspectos que cuando lo vemos a él, vemos claramente a Cristo. Ahora, nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, sí, todas las escrituras que tenemos escritas por Pablo, por Pedro, ¿verdad? Los evangelios,
Todas esas escrituras están llenas de instrucciones para nosotros acerca de lo que un creyente debe ser. Y una de esas instrucciones nos las da Pablo en Filipenses capítulo 2 y el versículo 4. Noten lo que dice ahí. Dicen, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Sigan, no busque cada uno su propio interés en Filipenses 2:4, sino cada cual también el de los demás. Entonces quiere decir que nuestra vida como cristianos no está consumida por buscar siempre nuestro propio interés. Nuestra vida como cristianos también debe de ser en parte consumida por buscar el bien de los demás. Sí, ahora déjeme preguntarle, ¿qué tanta parte de su vida está dada a buscar el bien de los demás? Y no estoy hablando nada más de aquellos que usted ama y ellos dicen que le aman como su familia inmediata. Estoy hablando de los demás en general, especialmente de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Sí, ¿cuánto de su vida, qué porcentaje de su vida está dado a buscar el bien de los demás, el cuidar los intereses de los demás? Porque eso es algo que está anunciando al mundo nuestra fe en Cristo. Eso es algo que está anunciando al mundo nuestro amor por Él. ¿Sí? Pero si estamos simplemente consumidos por todo lo que nosotros podamos lograr, por nuestros propios intereses única y exclusivamente, entonces estamos siendo invadidos por un corazón egoísta. Y el egoísmo nunca es bueno. El egoísmo nunca es bueno. El egoísmo trae división entre las personas. El egoísmo trae división en los matrimonios, trae división entre padres e hijos, trae división entre compañeros de trabajo, trae división aún dentro de la misma iglesia. Cuando yo quiero ser el principal, cuando yo quiero ser al que todo el mundo pone atención, cuando yo quiero ser el mejor atendido, cuando ese feo yo que constantemente está asomando la cabeza, cuando ese yo se quiere imponer, ese yo lastima a todo el mundo. Eso no quiere decir que aquellas personas que son lastimadas, o cuando yo soy lastimado, que me tengo que llenar de ira y de rencor y de amargura contra las personas que me lastiman. No, aún ahí tengo que doblegar a ese yo y hacer lo que manifieste el verdadero amor de Cristo. Aun cuando me sienta justificado por la amargura, la ira, el enojo por lo que me ha sucedido. Pónganse a pensar en José, vendido por sus hermanos, hecho esclavo, acusado de violación, echado a la cárcel. Y sin embargo el yo parece ser que es lo último en lo que piensa. Está siempre pensando en los demás, cómo servir a los demás. Y luego noten que dice que estuvieron en la prisión muchos días. Algunos comentaristas creen que esto fue todo un año, que cuando cosa que sucedió con el panadero y el copero sucedió, era el cumpleaños del rey. Como vamos a ver más adelante, cumple años otra vez, y ese cumpleaños es lo que de alguna manera lo mueve a sacar al copero y al panadero de la cárcel, uno para un propósito y el otro para otro. En el versículo 5 seguimos leyendo ahí en Génesis 40 y dice: ahí en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón que estaban presos con él en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Noten otra vez la preocupación de José por el bienestar de estas personas. Noten otra vez el corazón de José de querer el bienestar de ellos. Tan sensible así era José al sufrimiento ajeno, que podía notarlo en sus rostros, que algo estaba sucediendo, algo los estaba atribulando, algo les estaba causando consternación y preocupación. Y queriendo él ser aquel que suavizara esa preocupación, queriendo él ser aquel que trajera algún tipo de alivio, se acerca a ellos y les pregunta qué les está sucediendo. ¿Saben? De nuevo, ¿sí? Las escrituras están delante de nosotros porque quieren enseñarnos algo acerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestros corazones.
Y debemos de, cuando venimos a la iglesia, no solamente venir para recibir, recibir y recibir, que Dios quiere darnos y quiere que recibamos, claro que quiere que recibamos sus bendiciones, pero también debemos de venir a ver y ser sensibles a lo que pudieran estar pasando nuestros hermanos y hermanas. Alguien viene que hacía tiempo que no venía. Hermano, ¿qué pasó? Te hemos extrañado, no te hemos visto. ¿Dónde has estado? ¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? ¿Tienes algún problema con el que te podamos ayudar? Vemos a alguien que está haciendo calor, ¿verdad? Al menos yo miro a mucha gente que yo tengo calor y ellos están todos arropados, ellos están temblando, ¿verdad? Yo debería de preocuparme de, hermano, hermana, está enfermo, está enferma, quiere que ore por usted, quiere que le bajemos al aire acondicionado, que cómo puedo hacerle para que usted esté cómodo, para que usted esté cómoda, para que pueda usted recibir de Dios y poder estar en este lugar de tal forma que pueda recibir todo lo que Dios tiene para usted. Sí, entonces José tenía ese corazón de que miraba la necesidad, miraba el sufrimiento extraño, y él era tan sensible que podía notarlo y hacer algo acerca de ello, o buscar hacer algo acerca de ello. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 15 que debemos gozarnos con los que se gozan, Romanos 12:15, perdón, debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Sí? Por eso el tiempo de oración es tan hermoso, por eso el tiempo de oración nos da precisamente la oportunidad de, cuando estamos escuchando al hermano orar por sus hijos, por su esposa, por su trabajo, por la enfermedad, por la situación en la que se encuentra, nosotros también podemos sentir ese dolor en nuestro corazón y decir: sí, Señor, por favor, haz algo. Señor, por favor, interven. Señor, por favor, concédele a mi hermano, a mi hermana el deseo de su corazón. Señor, manifiéstate en su vida. Y cuando empezamos a preocuparnos de esa manera por los demás, saben que nuestros problemas como que empiezan a disiparse, empiezan a desaparecer. Ya mi lista no es tan larga, porque me doy cuenta que mis hermanos y hermanas están pasando en algunas ocasiones por las mismas situaciones que yo estoy pasando, y por eso puedo decir con más fervor: sí, Señor, ayúdales. Y cuando todo está saliendo bien, nos gozamos con ellos y le damos gloria a Dios por lo bueno que está pasando en las vidas de nuestros hermanos. Y saben que esta es una de las claves para vivir como Jesús vivía. Ser una persona preocupada o dedicada a las preocupaciones y problemas de los demás. Tenemos que tener ese corazón de Jesús. Si somos cristianos, quiere decir que somos Cristos pequeños, quiere decir que somos como Él, quiere decir que seguimos su camino, quiere decir que seguimos su estilo de vida. Y si Él constantemente se estaba preocupando por la gente, porque la miraba sufriendo, porque la miraba que tenía necesidades y carencias, entonces nosotros también tenemos que preocuparnos por eso. Es imperativo que como cristianos tengamos ese corazón para que el amor de Cristo en realidad se manifieste y se vea en nosotros. En Mateo capítulo 15 y el versículo 32 leemos lo siguiente: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente, noten lo que dice ahí, me parte el corazón. Esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. Me parte el corazón verlos, que me están siguiendo y que no han comido nada. Me parte el corazón pensar que si los envío a sus casas así en ayunas sin haberles dado algo que comer, se van a desmayar en el camino. Déjeme preguntarle a usted, cuando vea a un niño o un adulto pidiendo para un taco, pidiendo para una hamburguesa, se le parte el corazón por ver esa necesidad. Se le parte el corazón. Cuando sabe de la necesidad de algún hermano o hermana, se le parte el corazón por ellos y por lo que está pasando en su vida. Se le parte el corazón, porque ese es el corazón de Jesús al ver la necesidad. Ese es el corazón de Jesús al ver el hambre. ¿Sí?
En Mateo 9, los versículos 35 y 36, ahí dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Ese es el versículo 36. Si al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted ve las multitudes de esa manera, desamparadas? ¿Sí? ¿Las ve dispersas? ¿Las ve perdidas? Porque el corazón de Jesús se compungía, se partía al ver las multitudes de esa manera. Y Él tuvo compasión de ellas. ¿Sí? ¿Cuántas de las personas que se encontró usted en la calle hoy, que pasaron por enfrente de usted, quizás con algunas hasta tuvo contacto, leve pero lo tuvo, pasaron por enfrente de usted y usted no sabe si son salvas o no, usted no sabe si tienen a Jesús o no, y usted tuvo la oportunidad de darles un tratado, de decirle Cristo te ama, de decirle Cristo murió por ti, de decirle Cristo quiere salvarte, algo de esa índole, pero no dijo nada, porque a lo mejor es perseguido por su fe. ¿Se fija usted? Estamos estudiando el libro de los Hechos y esta semana pasada vimos acerca de Felipe y cómo la persecución fue la que hizo que algunos de los apóstoles tuvieran que salir corriendo de Jerusalén, y cómo una vez que salieron corriendo de Jerusalén por la persecución iban predicando el evangelio, y se nos dice que Felipe fue a Samaria y predicó el evangelio y que llegó gran gozo a la ciudad y que mucha gente creyó en él y que creyó en Jesucristo y escuchaban la palabra y miraban todas las obras que él hacía en el nombre de Jesús y eran salvos. ¿Sí? Y la pregunta es, si nosotros queremos ver la obra sobrenatural de Jesucristo en los corazones y en las vidas de las personas, tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que decir, déjame contarte lo que Jesús ha hecho por mí, déjame decirte lo que el Señor ha hecho por mí. Tenemos que verlos con compasión, así como Jesús los vio. Tenemos que verlos como desamparados y dispersos, tenemos que verlos como ovejas que no tienen pastor, y nosotros conocemos al pastor de pastores y podemos decirle, mira, ahí está. Y si te acercas a Él, ya no vas a estar desamparado, ya no vas a andar disperso, ya no vas a andar perdido. Él te va a recibir, porque vino por ti, vino específicamente por ti. ¿Saben qué? Eso va a traer más gente a los pies de Cristo que todas las alegatas teológicas que quieran tener y toda la apologética que quieran aprender y todos los libros y versículos y capítulos que tengan en la mente, pero que todavía no han llegado al corazón. Simplemente debemos demostrar esa compasión. ¿Sí? Eso fue lo que estábamos hablando el domingo, acerca de ir y predicar el evangelio. Pero esta es la clave para que podamos hacerlo, ver la urgencia con la que necesitamos hacerlo. Porque es urgente, mis hermanos y hermanas. Hay gente que se va a ir al infierno esta noche porque va a morir sin Cristo. En un tiempo estuve trabajando yo para una compañía de ropa en Carlsbad, y la gerente de producción en esa compañía me contrató para ayudarle como control de calidad. Y siempre he sido muy abierto acerca de mi fe y siempre he testificado acerca de mi fe. Pero ella casi nunca llegaba a la oficina. Ella vivía en Irvine, creo, y venía a San Diego, hacía sus rondas y raras veces la veía en la oficina y se iba de nuevo a su casa. Y siempre pensé, la próxima vez que la vea le voy a preguntar así, ¿verdad? ¿Eres cristiano? No, porque parecía como que era cristiana, tenía algunas semblantes de cristiana, pero nunca llegó ese día. Por una razón u otra nunca llegó ese día. Y un día hablaron por teléfono y yo contesté el teléfono y era la policía de Irvine para avisarnos que la habían encontrado muerta.
Me puse a pensar, ¿sería salva o no sería salva? ¿La habrá puesto el Señor en mi camino para que yo le hablara de Cristo y no lo hice? Y empecé a sentir una culpabilidad tremenda. Porque yo tenía la clave para ir al cielo. Porque yo tenía el conocimiento para que ella pudiera estar segura de que si moría en Cristo podía ir al cielo. No es bonito sentir ese tipo de sentimientos. Oré al Señor y percibí que me dijo: acuérdate del ladrón en la cruz. Acuérdate del ladrón en la cruz. Empecé a repasar la historia en mi mente de cómo el ladrón, con su último aliento, le dijo al Señor: Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y él le contestó: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y empecé a decir: ok, gracias Señor, gracias porque hay esperanza. Y quiero que sepan que cuando yo llegue al cielo, si la veo ahí, le voy a ir a dar un abrazote como no se lo imagina. Y luego voy a ir a besarle a los pies a mi Señor todavía más, porque a pesar de mi negligencia, a pesar de mi descuido, a pesar de mi falta de compasión, de todas maneras le dio la oportunidad de arrepentirse y estar en el cielo. Quisiera estar completamente seguro de que ahí está, sí quisiera estar. Pero ¿saben qué? Ya no voy a dejar pasar una oportunidad como esa jamás. Y espero que ustedes tampoco dejen pasar esa oportunidad. ¿Sí? Entonces José era ese tipo de persona que sentía el dolor de los demás, era sensible a lo que los demás estaban pasando y quería aliviar ese dolor. En el versículo 8 de Génesis 40 dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo: ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. Noten, por experiencia José sabía que los sueños, si tenían algún propósito o interpretación, esta podría venir solamente de Dios. Y noten que puse ahí ese si tenían algún propósito o interpretación, porque hay muchos sueños que no tienen ningún propósito y no hay ninguna interpretación que se deba buscar. Son simplemente sueños. Si no todos los sueños son usados por Dios, y no todos los sueños tienen un propósito. ¿Sí? Solamente aquellos sueños que Dios manda con un propósito tienen propósito, y solamente aquellos sueños que Dios manda con ese propósito tienen interpretación, pero lo único que va a poder interpretarlos es Dios. ¿Sí? Daniel, uno de los más grandes siervos del Señor, sí, cuando estaba en Babilonia, y se acuerdan, Nabucodonosor tuvo aquel sueño y llamó a todos los magos y todo lo demás para que lo interpretaran, y no solamente quería que le interpretaran el sueño, sino que también quería que le dijeran el sueño primero y luego le interpretaran el sueño, y nadie pudo hacerlo. Y Daniel dijo: hey, vénganse, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé tanto el sueño como la interpretación. Y el Señor contestó a su oración y le dio la interpretación. En Daniel 2:30 le dice a Nabucodonosor: este misterio, noten, me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa, y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Note lo que dice Daniel ahí. Dios no me ha dado esta interpretación, Dios no me ha revelado este misterio, este sueño, porque yo tenga algo especial, porque yo sea más importante o más sabio que todos los seres vivientes. No, Dios me lo ha revelado a mí porque este sueño tiene un propósito, y Dios quiere que tú, rey, sepas cuál es ese propósito. ¿Sí? Ahora, ¿volvería Daniel a interpretar más sueños? No sé, quizás, puede ser. Pero una cosa sí sé, es que en este preciso momento, en esta instancia, Dios quiso revelarle el sueño a él para que él le dijera al rey Nabucodonosor lo que estaba por pasar. ¿Sí? Pero no era porque era algo especial. Y digo esto porque hay mucha gente en el mundo,
Simón el mago, del cual leímos en Hechos 7 el domingo pasado, que se hace pasar por algo especial y que dice que interpreta sueños y que dice que recibe profecías y que esto y que lo otro y todo lo demás. Y todos los sueños tienen algún significado especial, todos los sueños que le llevan tienen algo que Dios quiere revelar. Nada es nada más un sueño o nada es a causa de mucho picante que comieron en la cena. Todo tiene algo sobrenatural y escondido. Y les digo esto para que no crean ese tipo de cosas. Sí, ciertamente Dios puede hablar a través de los sueños, y muchos pasajes en las Escrituras lo muestran. ¿Sí? Génesis 23, 28, 12, 31, 11, 31, 24, Números 12, 6, Primera de Samuel 28, 6, Joel 2, 28, Mateo 1, 20, 2, 13 y 2, 22. Todos esos pasajes nos hablan acerca de sueños que Dios ha usado. Sin embargo, no todos los sueños son revelaciones de Dios. Debemos tener cuidado de no poner demasiada importancia entonces en los sueños. Y por eso cuando tenemos sueños, ya sean hermosos o inquietantes, no debemos asustarnos o preguntarnos qué querrá decir. Si el sueño es algo que Dios está tratando de usar para decirnos algo, debemos esperar en Dios para que Dios nos dé el significado. Y debemos buscar consejo de hermanos, ir con nuestros pastores, ir con nuestros líderes de nuestros grupos de hogar, ir con alguien de confianza y decir: ¿sabes qué? Tuve este sueño, es medio inquietante, por favor ayúdame a orar para que el Señor nos revele el significado, si es que tiene algún significado. Sí, pero cuando andamos todos desesperados tratando de encontrar algún significado sobrenatural, aunque no exista, Satanás puede usar a una de esas personas como las que mencionamos en el estudio del domingo, para aprovecharse de nosotros y poner en nuestra mente cosas que nada tenían que ver con el sueño. Oh, sí, esto quiere decir que vas a heredar mucho dinero, así es que cómprate ese carro que a tanto has querido, cámbiate de casa y compra una más grande. Y luego resulta que no fue nada de lo que la persona dijo, y cuando menos pensamos, ahí andamos tratando de deshacernos de todo eso. Entonces no, hay que ir con el Señor. Él es el que nos dio el sueño. Si tiene algún propósito o interpretación, Él es el mejor para dárnoslo. ¿Amén? Ok, no hay muchos amenes, así es que... ¿Amén? Ok, ya despertaron. Los que dijeron amén primero despertaron a los que estaban dormidos. Okay. Versículo 9 dice: entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo: en mi sueño veía una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Sarmiento quiere simplemente decir un vástago o una rama de la vid. Es largo, delgado, flexible, y es en donde brotan las hojas primero y luego salen los racimos también. Versículo 11 dice: yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón en la mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Noten, la interpretación no es algo complicado, no es algo raro, no es algo así muy extraño. Simplemente quería decir que en 3 días iba a ser levantado al puesto que tenía antes. Pero imagínense lo que esto quiso decir, lo que esto significó para el copero. El recibir ese conocimiento, el recibir esas palabras de parte de José. Sí, en 3 días. Las palabras que usa como que no son muy consoladoras, ¿verdad? Te van a levantar la cabeza, ¿verdad? Como que hacía primeras cuentas como que no se oye muy bien, pero levantar la cabeza quiere decir que vas a poder andar otra vez, vas a poder enorgullecerte de que te den de nuevo la posición que tenías antes. Sí, esa es la interpretación del sueño. Y luego noten el versículo 14: así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión. Noten, José pidió al copero que cuando lo regresaran a su trabajo, abogara por su liberación. Y noten también que aunque José mostró un carácter piadoso en la prisión egipcia, al no volverse enojado y amargado en su corazón,
Tampoco era un tonto que quería permanecer en la situación en la que estaba para siempre. Él quería salir, pero usó medios apropiados y prudentes para tratar de hacerlo. ¿Sí? El Señor le mandó a este copero, miró que el copero quizás podía hacer algo por él y le pide: hey, cuando salgas, habla con el faraón de mi parte. José podría haber tenido una fe fatalista, ¿no? Como muchos cristianos tienen, ¿verdad? Bueno, pues si el Señor me quiere sacar de la cárcel, Él lo va a hacer, pero yo no voy a tener que hacer nada para que lo haga, ¿verdad? No. Debemos confiar en el Señor, sí. Orar al Señor, sí. Dejarlo en sus manos, sí. Pero luego nosotros también, dentro de lo prudente y dentro de nuestra confianza en Dios, hacer cosas que pudieran ayudarnos a lograr lo que queremos lograr. Dentro de lo que es la ley de Dios, dentro de lo que honra a Dios, dentro de lo que trae gloria a Dios. Pero no nada que sea fuera de ello, nada que pudiera, en lugar de dar un buen testimonio de nuestra fe, dar un mal testimonio de ella. Sí, es cierto que José no va a salir de la cárcel hasta que el Señor quiera, pero nada de eso impide que José adopte medidas buenas y sensatas para hacer lo que él piensa que es la voluntad de Dios. Porque José no va a salir inmediatamente de la cárcel, aun cuando hizo esta buena obra con el copero. Todavía va a tardar un poco más. De todos modos, el copero no se va a acordar de José hasta que llegue el momento determinado en el que Dios quiera que él se acuerde. De nuevo, yo miro la protección de Dios aquí sobre José, porque el copero pudo haber ido con el faraón y decirle: conocí a un joven que quiero hacerle un favor porque me interpretó un sueño y salió como él me dijo que iba a salir, así es que quiero sacarlo de la cárcel y hacerlo mi siervo. Y se queda con el copero podando las uvas el resto de su vida como un esclavo de él o lo que fuera. No, pero ¿qué sucedió? Se olvidó. Bueno, me estoy adelantando un poco. Se va a olvidar de él. Se va a olvidar de él. Pero en el momento preciso, en el momento que Dios ya lo tenía determinado, se va a volver a acordar. Seguimos leyendo aquí en el versículo 15. Porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos. José le sigue explicando al copero lo que sucedió con él. Y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles para el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. José respondió y dijo: esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Un paréntesis aquí. No porque la interpretación del copero fue buena, como vamos a ver, quiere decir que la interpretación para el panadero va a ser buena. A veces queremos poner a Dios en un molde que nosotros mismos hemos hecho. Y creemos que Dios siempre va a actuar de la misma manera en todas las circunstancias y con todas las personas. Háganme un favor, nunca pongan a Dios en un molde de su propio diseño, porque Dios no se va a acoplar a ese molde. Dios salvó al copero de esta manera, pero no salvó al panadero de esta manera. Dios puede sanar, salvar, bendecir a alguien por quien ustedes han estado orando o con quien ustedes han estado orando de una manera, pero eso no quiere decir que con ustedes lo va a hacer de la misma manera. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Si Dios es un Dios soberano y no va a obrar de la misma manera con nosotros como obró con nuestro hermano, y no va a obrar con ellos de la misma manera que obró con nosotros. No va a ser lo mismo en esta iglesia que está haciendo en otras, ni va a ser en otras lo que está haciendo en esta iglesia. Dios es Dios y nosotros no, y lo que debemos hacer es confiar en que la forma en la que Él se está moviendo y las cosas que Él está haciendo son siempre para nuestro bien, y que aun cuando a veces nos duelan un poco, ¿sí?, el resultado final va a ser mucho mejor que lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Pero tenemos que confiar en Él, ¿sí? Entonces le sigue diciendo aquí al panadero en el versículo 19: al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza, pero no como el copero, noten, y hará que te cuelguen en la horca, y las aves te arrancarán la carne para comérsela.
Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, por eso les hablaba del cumpleaños, ofreció un banquete para todos sus sirvientes. Y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. El jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto y daba al faraón la copa en su mano. Pero el jefe de los panaderos lo mandó a la horca conforme a la interpretación que José les había hecho. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Ahora noten por favor, ¿sí? Dios a través de José simplemente estaba estipulando, estaba diciendo lo que iba a suceder. Dios no estaba dictaminando que eso era lo que tenía que suceder. Él simplemente estaba dejándoles saber lo que iba a suceder. A veces pensamos como cristianos que porque Dios todo lo sabe, es la voluntad de Dios que tal o cual cosa pase de tal o cual manera. El hecho de que Dios sepa todo lo que está por suceder, no quiere decir que Él lo dictamine de esa manera. Y por eso la oración es tan importante. Por eso la oración es tan importante. Porque la oración puede cambiar el corazón de Dios. La oración puede cambiar las circunstancias. Más poderoso aún es la oración, puede cambiarnos a nosotros. La oración cambia nuestro propio corazón. Al ir delante de Dios y saber que hemos puesto nuestra petición, nuestra necesidad a sus pies, lo hemos puesto en sus manos y hemos decidido dejarla ahí, pase lo que pase, y confiar en Él para que Él haga conforme a su perfecta voluntad, nos cambia a nosotros. Nos cambia a nosotros. Y ¿saben qué? Yo no quiero que Dios cambie mis circunstancias si el cambiar mis circunstancias va a ayudar a que yo cometa un más grave error que si no los cambia. Y constantemente viene a mi mente el rey Ezequías, que Dios le mandó decir por medio del profeta: pon tu casa en orden porque es tiempo de que te vengas para acá. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Ay, Señor, toda mi vida te he servido. Y se volteó contra la pared y se puso a llorar y mira que esto y que el otro. Y Dios le dijo: ok, te voy a dar otros 15 años. En esos 15 años, sí, tuvo a su hijo Manasés, que fue el peor de todos los reyes de Israel. En esos 15 años le reveló a los babilonios todos los tesoros y todos los secretos de Jerusalén. En esos 15 años el profeta vino y le dijo: mira, por todo lo que has hecho, esto es lo que va a suceder. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Ezequías? Pero en mi vida va a haber paz, ¿verdad? Y el profeta le dijo: sí. Entonces ¿qué me importa? Saben que yo no quiero que Dios cambie o que mis circunstancias cambien si no es la voluntad de Dios que cambien. Prefiero quedarme en mis circunstancias, estando en la perfecta voluntad de Dios, a que mis circunstancias cambien y Dios me dé la oportunidad de cometer alguna mensada. Así de sencillo. Porque dada la oportunidad, la voy a regar. La voy a regar. Yo me conozco, mi esposa me conoce, Dios me conoce. Y prefiero que me lleve de este mundo a darme la oportunidad de que la riegue, de que arruine mi testimonio, de que con la ruina de mi testimonio mucha gente vaya a caer y vaya a apartarse de Dios por mi falta de prudencia, a que Él cambie mis circunstancias y no estar en su perfecta voluntad. Sí. Y noten aquí en el versículo 23 de nuevo: pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Y saben que esta es la naturaleza del hombre, ¿no es cierto? Cuán propensos somos a olvidar en la prosperidad a quienes han estado a nuestro lado en la adversidad, ¿no es cierto? Es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. No me pueden decir que ustedes nunca lo harían, que si alguien les ha tendido la mano, ustedes les contestarían de la misma manera, etcétera, etcétera. Porque cuando estamos en la prosperidad, cuando no nos falta nada, cuando todo está yendo bien, a menudo nos olvidamos de aquellos que han estado a nuestro lado en la adversidad. Pero ¿saben que no debemos juzgar demasiado al copero tampoco? Pues aún esto fue la providencia de Dios. El propósito divino era que José permaneciera en donde estaba y fuera liberado por otros medios. Dios tenía su tiempo perfecto. Dios no necesitaba del copero. Dios no necesitaba que nadie interviniera. Él tenía su tiempo perfecto.
Y ¿saben qué? El mejor de los hombres o mujeres que conozcamos, el más bueno, el más santo, nos va a fallar. Y no es que quieran fallarnos, es que son humanos. ¿Cuántos de ustedes les quieren fallar a sus padres como hijos? ¿O les quieren fallar a sus hijos como padres? ¿O les quieren fallar a sus cónyuges como esposa o esposa? ¿O les quieren fallar a sus empleadores como empleados? ¿O quieren fallarle a sus empleados como patrones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos nos levantamos cada día pensando, hoy quiero regarla bien gacho? Nadie, ¿no es cierto? Todos nos levantamos queriendo hacer lo mejor, pero somos seres humanos que vivimos en un cuerpo pecaminoso y caído, en un mundo pecaminoso y caído, y la regamos. Es que no hay que juzgar a los demás por sus fallas, por sus faltas, por sus errores, porque nosotros estamos propensos a caer en ellos también. Pero ¿saben qué? Para terminar aquí, nuestro Dios es santo y perfecto, y Él nunca fallará. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a dejar abajo. Él nunca nos va a decepcionar. Si ponemos en realidad nuestra confianza en Él y nos sometemos a su voluntad, Él nunca nos va a fallar. Escuchen lo que el escritor a los hebreos les escribe en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Y podemos poner cualquier cosa ahí que no sea dinero. Podemos poner cualquier cosa ahí: salud, dinero, amor, casa, carro, trabajo, no importa qué sea. Podemos poner cualquier cosa ahí. Confórmense con lo que ahora tienen. Porque Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, ni te abandonaré. Así que podemos decir, dice el versículo 6 de Hebreos 13, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es el que me ayuda. Y mientras el Señor sea el que me ayuda, no tengo por qué temer a nadie ni nada, porque Él está conmigo. ¿Saben qué? José tuvo que esperarse, como les dije la semana pasada, 11 años viviendo como esclavo, viviendo como prisionero, haciendo las cosas bien, pero siendo acusado como si las estuviera haciendo mal. Y al final de cuentas, y vamos a ver, comenzando en la semana que entra, vamos a ver que porque Dios estaba con él, las cosas le salían bien. Las cosas le salían bien. Y él glorificaba a Dios en su vida. Dios es bueno. Siempre. Es perfecto. Siempre. Es santo. Siempre. Pongamos nuestra confianza en Él. Siempre. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Abran su Biblia. Abran su Biblia, por favor, al Salmo 27. No lo vamos a poner en la pantalla, pero abran todos su Biblia al Salmo 27. Y quiero que todos a una leamos del versículo 1 y hasta el 10. Cuando lo encuentren, pónganse de pie. Y después haremos una oración y así nos despediremos de este lugar. Salmo 27. Vamos a comenzar todos juntos, ¿ok? Quiero que todos juntos lo leamos a la misma vez. Y que esta sea nuestra oración y nuestra declaración de confianza en Dios en esta noche. ¿Ya todos lo tienen? Salmo 27. Vamos a comenzar con el versículo 1 y hasta el 10, ¿ok? ¿Listos? Comenzamos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará de lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.